Rusia, RT. 19 de diciembre de 2025, Trump: estamos atacando con fuerza los bastiones del Estado Islámico en Siria. Más noticias: 3 meses más de 100 muertos, el saldo letal de los ataques de Estados Unidos contra lanchas y pescadores. La administración Trump publica cientos de miles de archivos de Epstein. Más noticias: Cancillería rusa sobre el nuevo préstamo de la Unión Europea a Ucrania. No quieren la paz, sino prolongar el conflicto. Caracas: Rubio sirve a las mafias de Miami que financian su lobby. Más noticias: Hensted sobre los ataques de Estados Unidos en Siria. Esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza. Redactora jefe de The Economist. RT es uno de los medios que más rápidamente crecen. Merz planea autorizar sabotajes en el extranjero a los servicios de inteligencia. Como en las películas, un oficial ruso explica por qué Ucrania nunca ganará. Trump nomina al nuevo líder del Comando Sur de Estados Unidos. Gobierno ruso autoriza rescindir acuerdos de defensa con varios países de Europa. Más fotos de Clinton con mujeres en la reciente revelación de los archivos de Epstein. Revelan nuevas fotos grupales de Trump junto a Epstein. Estados Unidos lanza una ofensiva contra el Estado Islámico en Siria. Cuba acusa a Rubio de mentir sobre lucha antiterrorista, oculta el trabajo de sus propias agencias. Minuto a minuto, todo sobre los archivos desclasificados de Epstein. También Trump presume su tarjeta dorada, una green card con esteroides. Orbán trolea a von der Leyen con el tema principal de los cazafantasmas. Fotos divulgan extraños collage de fotos de los archivos de Epstein. Rubio sobre relaciones Estados Unidos-Colombia. Se trata de tener a un presidente que coopere con nosotros. Putin responde a si está enamorado. Roban en Bélgica un anillo de oro de Napoleón con 5 diamantes. Fin del misterio. El fenómeno que podría explicar qué pasa en el Triángulo de las Bermudas. Estudio: la inteligencia artificial se ha vuelto tan contaminante como Nueva York. Nuevo nivel desbloqueado. Trump dice que Venezuela le robó el petróleo venezolano a Estados Unidos. Roban un Papá Noel inflable de una cochera en México. El asombroso rescate de un perro que era arrastrado por la corriente en Argentina. Madre llora, grita y tira sillas en centro médico en reclamo de medidas para su hijo. Mujer abre fuego contra 3 asaltantes encapuchados para defender a su marido. China, CGTN. Xi Jinping se reúne con el jefe ejecutivo de la región administrativa especial de Hong Kong. El presidente Xi Jinping escucha el informe del jefe ejecutivo de la RAE de Macao, San Hong-fai. El presidente chino Xi Jinping pide reforzar el desarrollo moral de los menores. Publicarán artículo de Xi Jinping sobre la expansión de la demanda interna de China en revista Qiuxi. Asimismo, Xi Jinping envía carta de felicitación al Foro sobre el Año Internacional de la Paz y la Confianza. Más noticias. China prevé un crecimiento económico del 5%. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá sobre la situación en Venezuela. La ONU acoge una exposición de la Universidad de Tsinghua sobre Dunhuang. Más noticias. El canciller chino Wang Yi subraya que China fomentará el diálogo entre Camboya y Tailandia. La Unión Europea celebra una cumbre decisiva sobre la posibilidad de utilizar los activos rusos para apoyar a Ucrania, que al final no ha sido. Al menos un muerto y varios niños heridos tras un tiroteo en Perú. No hay acuerdo sobre el préstamo de activos rusos para Ucrania. Merz: Europa ha demostrado su voluntad y garantizado el financiamiento para Ucrania. Autor de tiroteo de la Universidad Brown encontrado muerto. Compañía de Electricidad de Sudán: la corta de energía en varios estados son con objetivos de marchas de apoyo rápido a la estación más importante. El embajador de China en la ONU urge a Japón a poner fin a sus acciones provocadoras, y en Iberoamérica las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela siguen escalando. Irán, Hispan TV. 6 muertos en ataque israelí a escuelas que albergaban desplazados en Gaza. Más noticias dentro del medio. Venezuela: Rubio sirve a mafias de Miami que financian su lobby. China advierte a Estados Unidos que está destinado a acabar quemado
por el tema de Taiwán. Maduro ordena a Armada escoltar petroleros para evitar piratería de Estados Unidos. Irán condena sanciones a Corte Penal Internacional. Estados Unidos protege a criminales buscados. Más noticias. Líder norcoreano, Israel es un proyecto terrorista respaldado por Estados Unidos. Parlamento cubano condena bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a Venezuela contra los recursos naturales de este país. Sheinbaum a Trump: no vamos a estar de acuerdo con criminalización de migrantes. Crece repudio en Puerto Rico a amenazas de Estados Unidos contra Venezuela. Turquía, TRT. Netanyahu evalúa una posible ofensiva renovada para Gaza mientras mediadores se reúnen en Estados Unidos. Turquía seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan. Crece presión internacional por calmar disputa entre Estados Unidos y Venezuela entre advertencias de Trump. 5 columnas de opinión que nos explicaron este 2025. Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión de 144 horas a detención indefinida. Cómo la guerra de Ucrania aceleró un cambio en el sector de defensa y por qué Turquía ahora lidera. Trump presiona a Kiev a actuar rápidamente justo antes de los diálogos sobre Ucrania en Miami. El avance silencioso de la India en Latinoamérica frente a la disputa que libran China y Estados Unidos. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Arrestado el responsable del robo de antigüedades en el Museo Nacional de Damasco. Descubren un antiguo enterramiento de la época clásica en el noreste de Alepo. Turquía celebra derogación de la ley César en Siria. Protesta en Kneitra, condena agresiones israelíes contra los civiles. The Economist nombra Siria país del año 2025. ¡Ea! El Líbano, con Almanar. Al menos 7 palestinos muertos tras bombardeo israelí contra una escuela de Gaza. Teherán Almanar recibe el máximo galardón al medio de comunicación más influyente. La base de datos de inteligencia de Irán sobre Israel permitió ataques precisos en la guerra de junio. Egipto confirma su apoyo a la estabilidad en el Líbano. Grotesca fantasía colonial. Enviado de Venezuela a la ONU responde a Trump por sus declaraciones sobre el petróleo. Más noticias en todo el medio. Las revelaciones de Amir Mousavi sobre los 35.000 científicos nucleares, el mensaje de Surust y la intervención del CGRI en la política exterior. El mecanismo se reúne en Nakura, en el sur del Líbano. El enemigo israelí lanza una bomba en las cercanías. Una investigación revela cómo las conversaciones entre Estados Unidos e Irán enmascararon los preparativos para la guerra de los 12 días. El primer ministro egipcio está en Beirut y se reunirá con los 3 presidentes. Corte Penal Internacional. Las sanciones de Estados Unidos constituyen un ataque flagrante a la justicia internacional. Venezuela, Telesur. Venezuela consolida Frente Internacional Antiagresiones de Estados Unidos. Bolivia, Central Obrera declara paro nacional contra el gasolinazo de Rodrigo Paz. Presidente Maduro llama a continuar camino de equilibrio y libertad que inició Bolívar. Más noticias. Golpe electoral en Honduras. Ministerio Público investiga posibles delitos electorales. Analista: Estados Unidos convierte a Paraguay en base militar mediante acuerdos de cooperación. Cuba registra 7ª semana consecutiva de descenso en casos de arbovirosis. Y por último, en los destacados, Adolfo Pérez Esquivel pide juzgar a Trump ante la Corte Penal Internacional. Premio Nobel de la Paz argentino. El medio de la isla, Cuba debate. 226 años del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Asamblea Nacional. ¿Qué dijo el ministro de Energía y Minas sobre el sistema electroenergético nacional? Los retos que enfrenta Cuba en 2025 y 2026 solo se resolverán con trabajo concreto, control sistemático y participación popular activa. Miguel Díaz-Canel. Nicaragua, el 19. Nicaragüenses celebran más de 35.000 actividades culturales y festivas este fin de semana. Inician vacaciones de los servidores públicos de Nicaragua. Nicaragua fortalece la atención a niños con cáncer y Nicaragua se posiciona en el mercado canadiense con nueva ruta aérea. Radio Argelia Internacional.
Las excelentes y sólidas relaciones entre Argelia y España, una constante violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Cuba marca el Festival Internacional de Cine de Argel 2025. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Mujeres del mundo marcharon por el Sáhara Occidental. Marruecos intenta encontrar hueco en el Sahel y fracasa en el primer foro africano, el Monte Tropic, el eslabón perdido de las crisis diplomáticas entre Marruecos y España más allá del Sáhara Occidental. Un ministro marroquí amenaza a España. Marruecos vuelve a dictar condiciones al Ejecutivo de Sánchez desde la impunidad diplomática. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 19 de diciembre de 2025. Vamos a hablar de la noticia destacada y analizarla del medio Al-Mayadén, que es el medio más visto por palestinos y libaneses y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta Israel Daesh Al-Qaeda ISIS. De hecho, acabamos de ver a uno de sus agentes, que está el que parece al-Sarraj controla Siria, en una foto de sus medios que parece un angélico y es un criminal. En fin, quería decirlo porque me he tenido que morder la lengua mientras leía los titulares del medio Sana, de la agencia árabe de noticias Sana, totalmente intervenido. Persisten ataques israelíes contra Han Yunis y Rafah, sur de Gaza. Vamos a ver, ¿estamos en qué? No existe paz. No hay acuerdos de paz. Hay un acuerdo de paz que lo está cumpliendo Hamas y mientras está terminando el genocidio, tanto en Gaza como empezándolo a lo bestia en Cisjordania, Israel. En medio de los constantes bombardeos y las condiciones humanitarias catastróficas, Gaza denunció que Israel manipula el movimiento comercial en el enclave. O sea, que no hay nada de lo que se nos está diciendo en Occidente y estamos sin mirar a Palestina, que hay que seguir, chicos, que hay que seguir, que hay que seguir. Que han atacado una escuela, que han matado a niños, a la población civil, que es el ataque contra la población civil, que han encarcelado a más gente. ¿Eh? El jueves, en un nuevo y trágico incidente, falleció el bebé Said Abedin, de un mes de edad, a causa del intenso frío, lo que eleva a 13 las muertes provocadas por las bajas temperaturas en el contexto del bloqueo persistente. Es que además no está impidiendo la ayuda humanitaria y alimentaria. Y encima ha habido una catástrofe natural o no, o sistema HASP, de este absolutamente asqueroso y nocivo, tóxico y, por supuesto, obsceno Trump. ¿Ah? 395 mártires, son ya 1088 los heridos. Se han recuperado 664 cuerpos entre los escombros. Desde el 7 de octubre de 2023, la cifra total de víctimas ascendió a 70.669 fallecidos y 171.165 lesionados. Israel asesinó a 137 niños en Gaza durante los últimos 2 meses, durante el acuerdo de paz supuesto. Nos hemos sido engañados. Gaza denuncia manipulación israelí del comercio también y del chantaje a los comerciantes. Continúa el bloqueo, el control de todo en la franja de Gaza, la imposición de que no haya ayuda humanitaria y alimentaria correcta, el desorbitado aumento de los precios en los bienes esenciales y del combustible, robando mientras los asesinan. Subrayaron que se trata también de una medida injusta y una discriminación, lo de los pasaportes palestinos, flagrante contra el pueblo palestino, e instaron al Comité Árabe de los Ocho y a la Liga de los Estados Árabes a actuar contra esta decisión, porque las fuerzas condenaron enérgicamente la injusta decisión estadounidense de prohibir la entrada a Estados Unidos de los portadores de los pasaportes palestinos. Para eso lo querían, ¿no? Para eso lo querían. ¿Eh? Y lo que está sucediendo en las cárceles. La ofensiva colonial Cisjordania, Jerusalén y Valle de Jordán. O sea, sigue y nosotros teniendo que jugar al juego de ellos de la paz, que es mentira, que es mentira. El invierno pone en peligro más de 55.000 familias y cobra vidas, sobre todo de niños pequeños y de bebés. Por tanto, condenamos en este 2025 que se está terminando y como final de análisis del 2025, condenamos a Estados Unidos y al Anglo, que es una colonia del Anglo, es una célula terrorista del Anglo,
y a la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta israelicista es Al-Qaeda, como asesinos y genocidas. Esto tiene que parar. Y por tanto, pedimos y solicitamos a las instituciones internacionales, que son Bretton Woods y que están hundiendo los propios estadounidenses porque China ya las domina, que los condenen de manera urgente para poder empezar a actuar adecuadamente y evitar este lenguaje eufemístico, esta mentira, esta ambigüedad, estas maquillajes que nos están pervirtiendo a todos. Y pedimos activismo en redes y en las calles. También pedimos la gente de buena voluntad y soberana, el pueblo, la ciudadanía mundial. Pedimos huelgas generales indefinidas hasta derrocar a nuestros gobiernos traidores que están siendo intervenidos por el Anglo. Y también pedimos, por supuesto, boicot absoluto a todo producto anglo, a todo producto que venga del Anglo y a todo producto que tenga una base sionazi y a todo producto que apoye gobiernos intervenidos. No dejes de mirar a Palestina. Que tengáis un buen solsticio de invierno, Hanukkah, Navidad o como lo queráis llamar, porque en realidad es un solsticio de invierno. Y no paréis de luchar, nada que celebrar. Y para adelante la población unida, porque la Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano. Viva Palestina libre del agua al agua. Son los tiempos de sí. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.